Vamos a reflexionar en la palabra de Dios y vamos a aprovechar este texto que acabamos de leer en Primera de Corintios 1:30. Ahí vamos a basar. A mí me tocó la sola, de las 5 solas me tocó el solus Christus. Y quiero basar este texto para ir reflexionando brevemente en lo que el Señor va a hablarnos a través de esta gran doctrina. Y solamente quiero hacer un pequeño énfasis a la naturaleza divina del Señor. Sabemos de que Cristo tiene 2 naturalezas, una humana y una divina. Y solamente quisiera hacer una reflexión a esta hora de la naturaleza divina del Señor. Y qué bueno que me tocó de los primeros, hermanos. Los pillé despiertos. Ya después es clamor para que los hermanos se mantengan. Gracias por la oportunidad. Vamos a leer la palabra del Señor, Primera de Corintios 1:30, dice de la siguiente manera. ¿Lo tienen? En la versión de ustedes, la versión Reina Valera del 60, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Pedimos dirección al Señor? Amén. Señor, te damos gracias en esta hora y queremos comenzar esta reflexión en el que nos unimos como iglesia, Señor, como una sola iglesia en esta ciudad para poder bendecir tu nombre. Y Señor, dar honra y gloria a tu nombre. Gracias por darnos esta oportunidad. Dirige nuestros corazones y que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, en esta reflexión, y que lo que se hable aquí de principio a fin, lo que se ha hablado, lo que se ha cantado, Señor, quede en nuestros corazones para siempre. Pedimos entonces tu dirección para cada evento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dije, hermanos, me tocó el solus Christus. Esto es un tema muy amplio, muy extenso, pero quise trabajar la naturaleza divina del Señor, que después de la introducción, poco a poco vamos a ir introduciéndonos también, valga la redundancia, hacia esa dirección. Solus Christus, ¿qué quiere decir? Solo Cristo. Y eso es lo que vamos a reflexionar. Y el resumen o una síntesis de esto, hay muchas, pero una síntesis de esto podemos decirlo de la siguiente manera: la salvación es exclusivamente por obra de Cristo. Ese es el resumen. La salvación es solamente por obra de Cristo. Eso es lo que significa esta sola, ¿no? La obra de Cristo en la cruz, su obra, fue el único pago aceptable. Y esto es importante destacarlo. Es el único, o fue el único pago aceptable para nuestra salvación, para que el Señor perdonara nuestras transgresiones y ser declarados salvos. La única obra, la obra de Cristo. Nadie en el mundo, hermanos, nadie en el mundo tuvo, tiene y tendrá la capacidad de presentarse justo a sí mismo y sin pecado delante de Dios. Solo es exclusivamente por la obra de Cristo. Esto es a grandes rasgos lo que significa el solus Christus. El precio de la cruz, el precio del Señor, entonces nos permite presentarnos justificados delante de Dios. Así que ninguna de nuestras obras, y esto es importante destacarlo constantemente en nuestras iglesias, y poco a poco vamos a ir viendo por qué. Ninguna de nuestras obras, ninguna de nuestras virtudes, ninguno de nuestros esfuerzos emocionales, ya sea cantando, ya sea orando, procurando un éxtasis, ninguno de nuestros sacrificios, ninguno de nuestros talentos, ninguna de nuestras virtudes alcanzan para decir merecemos algo de salvación, porque todo es obra de Cristo. Amén. Por eso es que cuando nosotros leemos 1 Corintios 1:30 dice:
Vuelvo a repetir, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La versión que utiliza la Iglesia Vida Eterna, la NBI, dice: pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. En estas tres palabras vemos la obra de Cristo actuando en el pasado, en la justificación. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La santificación representa nuestro presente. Solamente podemos trabajar, vencer a nuestra naturaleza pecaminosa por la obra de Cristo, y es por eso es que tenemos santificación. Representa el presente del cristiano y el futuro está representado en nuestra redención. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos conciencia de esto que acabo de decir, lo estudiamos, lo reforzamos constantemente en nuestras exposiciones, predicaciones, devocionales. Este texto lo conocemos, esta doctrina, esta enseñanza, hasta aquí nosotros estamos muy claros en este concepto. Sin embargo, la persona de Cristo constantemente ha sufrido ataques a través de toda la historia del cristianismo. La persona de Cristo ha sufrido constantemente ataques para quitarle o sustraerle o minorizar parte o toda su naturaleza. Ante esto, la reflexión hasta aquí que puedo decir es lo siguiente. La iglesia contemporánea hasta hoy sigue sufriendo ataques al nombre de Cristo. Creo que entonces esos ataques que ha sufrido la iglesia contemporánea acerca del nombre de Cristo nos hace dirigirnos a la siguiente pregunta: ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Lo tenemos claro? ¿Cuál es el lugar de Cristo en nuestras convicciones? ¿Cuál es el lugar de Cristo en nuestra vida diaria, en el diario vivir? ¿Quién es Cristo en la dirección de todos nuestros caminos, de todas nuestras decisiones? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo entonces en la práctica de nuestra fe como preadolescente, adolescente, jóvenes, adultos, solteros, casados, etcétera? Es que nosotros tenemos una clara respuesta, que esto está en la palabra de Dios, y defendemos todos estos argumentos diciendo que Cristo y la obra de Cristo solamente. Sin embargo, a veces hemos encontrado una interpretación errónea sobre la presencia de Cristo. Observe las religiones contemporáneas. ¿Dónde está su falla? En su cristología. Ahí está la falla. Hoy entonces, como decía, la persona de Cristo sigue sufriendo, no solo en la historia. Si hacemos un énfasis en el concilio de Nicea en el año 325, ahí fue por una razón cristológica. Y así sucesivamente los ataques constantes, y hoy también tenemos ataques a la persona de Cristo, y es por eso que es importante reforzar cada uno de nuestros principios a través de las 5 solas que nosotros hemos estado estudiando, reflexionando estos años. Cristo, dicen algunos, Cristo en estas interpretaciones erróneas, y quizá usted va a encontrar alguna similitud con lo que voy a decir, Cristo para algunos cristianos es un cumplidor de sueños. Pídelo todo en el nombre de Cristo o de Jesús. Entonces,
Jesús se transforma, el nombre de Jesús se transforma en las interpretaciones erróneas, heréticas, como un cumplidor de caprichos. A ver, un ejemplo práctico y cómico de aquello. Señor, dame esta chica como novia. ¿Hay solteros aquí? Señor, dame a este muchacho como novio. Cristo, el nombre de Cristo es cumplidor de sanaciones, a nuestro antojo, a nuestra voluntad. ¿Acaso no hemos visto en ocasiones títulos de campañas de evangelismo hoy? Evangelismo de sanidad y milagros, como que si Dios fuera a hacer milagros tal fecha que ellos predisponen. Prácticamente el nombre de Cristo es como un genio de la lámpara dispuesto a solucionar cualquier situación que el ser humano o la persona esté viviendo. De hecho, los púlpitos a veces se usan para decir: trae tus problemas a Cristo. Y no está mal, pero va en el espíritu en que se interprete todo esto. En el nombre de Jesús, hermanos, la gente con ímpetu, con fuerza, con emoción, usa ese nombre para expulsar demonios, para que se vaya la mala economía, para solucionar los problemas matrimoniales, para cubrirse de las maldiciones, etc. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo? Es por eso hay que reforzar los principios y el espíritu de la Reforma en defender la importancia de la cristología o el nombre de Cristo, en que nosotros creemos nos ayuda a mantener firme el fundamento de nuestra fe. Es cierto que la palabra solus Christus solamente fue agregada a las 5 solas recientemente en el siglo XX, organizada en el siglo XX. Sin embargo, la defensa de esta sola está implícita desde el origen de la Reforma Protestante. Y yo creo que la divinidad de Cristo lo podemos encontrar fácilmente, hermanos, en el libro de Juan. Así que vamos a mantener abierto el libro de Juan y les pido por favor que me acompañen en Juan 5:39. ¿Quién es Cristo? Pues vamos a responderlo como dice aquí Juan 5:39. Un texto muy conocido. No voy a usar ningún texto que no sea conocido en la exposición cristiana. ¿Me ayudan? ¿Lo leemos? Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes son? ¿Quién es el que da testimonio de Cristo? La palabra de Dios. Así que tenemos que sujetarnos a lo que la Biblia dice, no a las interpretaciones humanas. Por eso digo, el libro de Juan es un excelente material para comenzar a encontrar la divinidad de Cristo y las respuestas que nosotros debemos reflexionar en el día de hoy. Voy a apresurarme, pero si me atraso me dices como que... Veamos lo que dice Juan rápidamente en Juan 1:1 al 3, un texto otra vez muy conocido. Juan 1:1 al 3. Y me ayuda porque ya noté que así lo hacen ustedes aquí. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este pasaje, hermano, nos está diciendo lo siguiente: Cristo no es el eje de una religión. Cristo es el eje de la creación. ¿Amén? Sobre todo lo que existe,
sobre todo lo que acontece y sobre todo lo que acontecerá, Cristo es el Señor. Él tiene el control de todo. Si en toda la creación Él tuvo una participación activa, para aquellos que les gusta la filosofía, entonces debemos decir lo siguiente: la materia, el tiempo y el espacio sigue siendo dominio del Señor. Sigue siendo dominio del Señor. Así que las palabras de Juan sobre la naturaleza del Verbo o Cristo, a nosotros como creyentes nos debe decir lo siguiente: no estamos creyendo en uno de los 300 millones de dioses que tienen los hindúes. No estamos creyendo en uno de los profetas que tienen los musulmanes, porque Jesús es reconocido por los musulmanes como un profeta más. No estamos creyendo que Jesús es otro mediador, porque incluso dentro de las mismas congregaciones cristianas, algunos creyentes han llegado a decir cosas tales como: todos los caminos llevan a Dios, así como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios. Estos cristianos que a veces procuran conciliar la fe en Dios, dice: es que ustedes tienen a Mahoma, otros tienen a Buda, y así como ustedes tienen un mediador para llegar a Dios, nosotros tenemos a Cristo. Todas las religiones debiéramos ser hermanas, porque todos observamos y queremos llegar al mismo Dios. Pero sin embargo, queridos hermanos, nosotros no creemos que el Señor es uno más de la lista, en lo absoluto. Absolutamente no. Cristo es el eje de la creación. Él no fue creado, Él no fue inventado, no salió de la idea o de la mente de un ser humano. Por eso la divinidad de Cristo nos da una garantía de que nuestra fe es verdadera. Nuestra convicción entonces no está en una persona que fue creada, nuestras convicciones están en el protagonista de la creación. Es por eso que debemos escuchar la palabra de Dios para entender su esencia. Una vez más, rápidamente, no lo busquen. Primera de Corintios nos habla entonces de su obra de salvación, entonces nos permite de esta manera entenderla en tres partes. Como ya lo mencioné, en justificación representando el pasado, en santificación representando el presente y nuestra redención determinando nuestro futuro. El mismo Dios que nos vio desde el pasado ha determinado nuestro futuro. Gracias a su obra entonces nosotros podemos presentarnos justificados. Gracias a su obra podemos caminar en santificación a través del Espíritu Santo. Y gracias a la redención tenemos una eternidad segura. Todo esto por un solo nombre que se llama Jesús, Cristo, el Señor. Por lo tanto, cuando observamos a Cristo a través de la fe, simplemente debemos decir: no existe nada, no existe nadie, no existen métodos ni méritos más que la persona de Cristo y su obra para la salvación. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante hoy decir esto? Que quizás para la iglesia antigua era parte de su fundamento, pero hoy el mundo, en este instante, el mundo cristiano ha debilitado su fe y ha entrado en diversas prácticas porque simplemente no tienen una buena cristología. Cuando la persona de Cristo se ve debilitada en una congregación, así también va a ser su doctrina, su enseñanza y su práctica. Ahora, nosotros pensamos en la salvación y esta salvación es muchas veces vinculada a la felicidad. Porque, de hecho, nosotros esperamos ser felices cuando estemos en la presencia de Dios, ¿no? Y el mundo busca
la felicidad como mediación para alcanzar la salvación. Ustedes saben que aquí tuve que empezar trabajando, sacando fotos en bodas, y he ido a muchas bodas aquí, más que en cualquier otro país, más que en Chile. Y cuando he ido a algunas bodas y los dos se comparten los votos, más de alguna vez he escuchado decir a él, a ella, al novio, a la novia: gracias por rescatarme a una vida feliz. ¿No? Y la novia responde: en realidad tú me rescataste a mí. ¿No? Rescate, salvación. Y todos aplauden. Y las solteras dicen: ojalá tenga un voto así como este. Entonces, es que la salvación, hermanos, se asocia con la felicidad. Nosotros mismos tenemos la esperanza de ser felices en el reino de los cielos. ¿Sabe lo que dice el mundo? El mundo dice: busca tu felicidad. Y usa términos como estos: si te hace feliz, hazlo. En esa felicidad, o es la felicidad como tú la quieras ver, como tú la quieras sentir, como tú la quieras observar y reflexionar, entonces eso que te causa felicidad, hazlo. Esa felicidad lo ven como también a veces un carácter que hay que usar mucha valentía para decir lo que quieren ser o hacer. Y esa felicidad es una justificación para vivir como quieren y hacer lo que se les dé la gana. Esa felicidad es una salvación superficial, no es verdadera, es una salvación temporal. Y eso es lo que ofrece el mundo, una felicidad temporal. ¿Por qué tenemos que juntarnos? ¿Por qué tenemos que hacer más obras como estas? ¿Por qué tenemos que hacer más conferencias para respaldar también a nuestros hijos? ¿No? Porque el mundo está ofreciendo la mediación para ellos. Y les dice a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que los placeres de la carne, de este mundo, es el medio para ser feliz. ¿No han tenido ustedes hijos adolescentes que en algún momento quizá le han dicho: pero yo quiero ser feliz y tú no me dejas? Es porque lo está ofreciendo el mundo, sus razonamientos, su inmadurez. Fíjense, hermanos, que el mundo busca a través de esa mediación, la felicidad, alcanzar la salvación, que los hace sentir disque, o entre comillas, pleno, salvos. Y no es así. Y el mundo, hermanos, va a seguir buscando, y va a seguir buscando, y va a seguir buscando, y no va a encontrar la verdadera felicidad. Fíjense el contraste. El mundo busca a un mediador. El mundo invierte para alcanzar un mediador. El mundo se esfuerza y se sacrifica para alcanzar un mediador que lo lleve a la salvación. En contraste a lo que hizo Cristo, Cristo nos buscó a nosotros. Cristo nos buscó a nosotros. Es como si escucháramos la voz del Señor decir, o la voz de Dios decir: el mediador descendió por su cuenta, por su rica e inagotable misericordia y bondad. Y un día, en la eternidad, antes de que todo existiese, Él dijo: descenderé, abandonaré mi divinidad, me haré igual a ellos y me ofreceré como sacrificio para la salvación. Ninguno de nosotros buscó a Dios. Ninguno de nosotros busca a Dios. Ninguno de nosotros día a día dice: voy a buscar primeramente a Dios. Primero está las responsabilidades, primero está el esposo,
la esposa, los hijos, el novio, la novia. El primer mensaje, ¿a quién se va? ¿Dónde se dirigen nuestros pensamientos? Entonces, podemos decir con toda certeza de que nosotros no tenemos en prioridad buscar a Dios. Sin embargo, Él nos busca. Esa es la diferencia con el mundo. El mundo busca un mediador. El mediador nos buscó a nosotros por misericordia, por gracia. Merecíamos la muerte, pero nos ofreció una felicidad que solo vamos a poder dimensionar cuando lleguemos allá en el cielo. Con toda esta reflexión, entonces comienzo a caminar hacia la conclusión de esta reflexión. Y quiero hacerlo en un texto muy conocido. Juan 14, 6. Juan 14, 6. ¿Voy bien en la hora o me pasé? Entonces me ayudan, el texto dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo creo que este texto, hermanos, debemos reflexionarlo desde esa perspectiva, desde la divinidad de Cristo, de lo que Él hizo. Y en estas palabras encontramos lo siguiente, que el Señor es muy radical. El Señor dice lo siguiente, yo soy el camino, dice el Señor, yo soy el camino. Yo pregunto, ¿dijo acaso el Señor, yo soy una opción del camino? ¿Yo soy una alternativa de camino? No, Él dijo, yo soy el camino. Por lo tanto, ¿existe otro camino? No existe otro camino. ¿Puede existir otro mediador entonces? ¿Puede existir algún mérito por el cual nosotros jactarnos para decir que podemos alcanzar la salvación? La respuesta es no. Pues solamente Él es el camino. El Señor aquí está siendo muy específico y está siendo muy radical con su iglesia. No busquen otro mediador para ser feliz, ¿no? Y el mismo principio se aplica para las siguientes palabras del Señor. Dice, yo soy la verdad. No puedo por tiempo tampoco hacer una reflexión del yo soy. Pero simplemente puedo decir que estos mismos son tres palabras del Señor que usan, el mismo principio. Yo soy la verdad. El Señor dijo, yo no tengo la mejor verdad. El Señor no dijo que Él tenía las mejores filosofías de vida. Por eso Él es más sabio y Él conoce la mejor verdad. El Señor no dijo eso. Todas las otras verdades, hermanos, especulan acerca de la vida. Todas las otras verdades, ya sea pensamiento, filosofías, pensamientos de moda, especulan sobre la vida, pero nunca le atinan, porque Cristo solamente es la verdad. Tampoco quiero que entendamos esto, hermanos, que nos han enseñado los comentaristas reformados. Cristo, hermanos, no es el dueño de la verdad. Yo cuando leí esa frase dije, ese es un pastor, un erudito reformado un poco distorsionado. Es que Cristo no es dueño de la verdad. La esencia, la sustancia de Cristo es verdad, es la verdad. Por lo tanto, Cristo no tiene el mejor argumento o filosofía de la vida. No es que Él conozca y domine muchas teorías acerca de la verdad y eso lo haga más sabio. Cristo es la verdad. Él es en esencia la verdad.
Así que cuando estudiamos su palabra, no estudiamos un consejo. Generalmente, algunas interpretaciones bíblicas hacen del Sermón del Monte como que si fuera un consejo moralista, ¿no? No, no es un consejo. Cristo es, en esencia, la verdad. Y fíjense cómo concluye Jesús con sus palabras. El mismo principio. Yo soy la vida. Yo soy la vida. El diablo quiso eliminar al Señor. Pero les leo Apocalipsis 1:18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Después de experimentar la muerte, el Señor volvió a vivir, es vencedor y ya no muere más. Él es eterno. Es más, por el hecho de haber vencido a la muerte, es el único que puede dar vida espiritual, y Él en el futuro con un cuerpo glorificado. Hermanos, Jesús a todos los funerales que iba, no había muerto que no se levantara. Recordemos a Lázaro. Le dijeron al Señor: Señor, hiede, porque el Señor le había dicho: muevan la piedra, ¿no? Señor, hiede. Ustedes saben lo que significa eso, o sea, ya está mal. A veces vamos pasando por el Mololoa, ¿verdad? Hiede. Así estaba Lázaro. Y el Señor dijo: a ver, intentemos moverla, o muevan la piedra, a ver si es que llega a levantarse. ¿Dijo eso el Señor Jesús? Fíjense las palabras de autoridad que hizo. Movió la piedra y dijo: Lázaro. ¿Y qué pasó? Haciendo una analogía, el Señor dijo lo siguiente a José de Arimatea: José de Arimatea, ¿me puedes prestar tu tumba? ¿Quieres mi tumba, Señor? Sí, te la presto, para que ahí descanse tu cuerpo. No, por 3 días nada más préstamela. Y el Señor se la devolvió. ¿Y cómo se la devolvió? Ese es el Cristo en el que usted cree. ¿Va a buscar otro camino? ¿Va a buscar otra verdad? ¿Va a buscar otra vida? Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y esa es la importancia de reflexionar en esta solus Christus. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor,